¿Qué tal, despejados? ¿Cómo estáis? Seguimos repasando el mercado de fichajes aquí en el canal antes de que, por supuesto, nos reincorporemos todo el equipo en septiembre para la tercera temporada de este podcast, ¿eh? Ojito ya, tercera temporada de Despejados en los canales de YouTube, por supuesto, ya sabéis, de Mundo Maldini, Mr. Chip y en este, por supuesto, en el que estamos hoy haciendo este vídeo exclusivo sobre las incorporaciones del Atlético de Madrid 26-27. ¿Cómo pinta el proyecto del Cholo Simeone? El enésimo proyecto ya del conjunto atlético con el técnico argentino. Un proyecto que pinta muy bien, que pinta ilusionante con las llegadas y que todavía tiene mucha incertidumbre, por supuesto, alrededor con las salidas. Vamos a empezar por esto último porque tenemos que hablar del tema Julián, el tema Julián que sigue coleando, que sigue sin estar claro dónde va a estar la próxima temporada. Se ha hablado muchísimo del Barça, como sabéis y como hemos comentado muchísimas veces, pero sí que parece que ese interés del conjunto culé, bueno, pues poquito a poco, al no haber una propuesta superior a la que emitió ya en su día el conjunto de Laporta, parece que se enfría bastante el tema de Julián con el Barça y que al final se puede acabar quedando como se empeñan en confirmar tanto Gilmarín como Enrique Cerezo en el Atlético de Madrid. Yo es una cosa que no termino de ver, no termino de ver a Julián quedándose en el Atlético de Madrid, pero no porque no haya ofertas que igualen el montante que pide el Atlético de Madrid, sino porque tener un jugador a disgusto en plantilla es una cosa que puede lastrar bastante el ambiente de vestuario. Ahora, evidentemente, el Cholo tiene el poder de influencia que tiene, uno de los técnicos que mejor puede convencer a sus futbolistas del proyecto y de la importancia que tienen para él. Bueno, una charla con él puede cambiar muchas cosas y puede incluso cambiar, por supuesto, lo que es el devenir de Julián Álvarez, ¿no? Y la predisposición que pueda tener el futbolista para seguir liderando un proyecto en el que ya es la máxima estrella a estas alturas. Vamos a ver qué pasa con Julián, pero teniendo en cuenta que se quede el Atlético de Madrid, bueno, pues ha hecho muy buenas incorporaciones alrededor. Empezamos por el lateral izquierdo, en este caso el fichaje de Grimaldo, un fichaje que llevaba ya tiempo barruntándose en el Metropolitano y que me parece un grandísimo fichaje, una grandísima incorporación. Es un jugador que es muy versátil y que además esta temporada en el Bayer Leverkusen, que quizá no ha lucido tanto como aquella de Xabi Alonso, lógico, porque aquella fueron invictos hasta aquella final de Europa League que perdieron contra el Atalanta y estuvieron espectaculares tanto Grimaldo como Frimpong, pero curiosamente en esta temporada es la temporada en la cual ha tenido mejor producción goleadora. Ha hecho dobles dígitos tanto en goles como asistencias, adelantando un poquito su posición en el campo y dando muestras del futbolista que es y de lo completo que puede ser en distintas zonas del terreno de juego. Alejandro Grimaldo, que lleva una edad perfecta para jugar en el Atlético de Madrid, yo creo que viene para ser titular, para pelearle por lo menos el puesto a Ruggeri, y yo creo que es mejor jugador que Ruggeri. Un Ruggeri que empezó mal con el Atlético de Madrid, que terminó bastante mejor de cómo empezó, pero que yo creo que el Atlético de Madrid sigue teniendo dudas en esa posición y creo que va a apostar por Grimaldo como lateral izquierdo titular, buen jugador defensivamente, pero sobre todo lo que más te aporta es en ofensiva. Pone auténticos caramelos con la pierna izquierda Grimaldo, a balón parado es espectacular también, tirador de faltas, buen disparo desde lejos, es decir, creo que es un grandísimo perfil para el Atlético de Madrid. Seguimos en el centro del campo, donde se ha incorporado Hjulmand, el futbolista ex del Sporting de Lisboa, un muy buen fichaje y un mediocentro clásico de los de toda la vida, un tipo que puede brindar mucho equilibrio a la medular del Atlético de Madrid. Yo creo que el plan del conjunto del Cholo la temporada pasada era que Cardoso, por supuesto, fuese titular, pero la realidad y las lesiones se encargaron de que eso no pudiese terminar de ser así y que Cardoso no terminase de funcionar al 100% en el Atlético de Madrid. Ojo, que tuvo muy buenos partidos y que sí que ha tenido un rendimiento que no se puede calificar de fracaso, ni mucho menos, porque ha estado mucho tiempo fuera. Cuando ha podido jugar, creo que ha tenido buenos partidos y buenas actuaciones, pero obviamente el Atleti buscará que eso se pueda prolongar en el tiempo, quizá en un doble pivote junto a Hjulmand con Pablo Barrios por delante de ellos, o un 4-3-3 con uno de los dos como ancla, Hjulmand como ancla, Cardoso interior y Barrios otro interior con un poquito más de vuelo. Yo lo he dicho muchas veces, aquí lo sabéis, soy muy de Pablo Barrios. Creo que Pablo Barrios es un elemento diferencial en este Atlético de Madrid, que es un futbolista espectacular, tiene una capacidad para hacer cosas diferenciales que creo que le habría llevado al Mundial, seguro, si no llega a ser por las lesiones. Y creo que tiene que ser titular indiscutible en este Atlético de Madrid. Pero la incorporación de Hjulmand le da a un futbolista que puede
ser clave en intercepciones, que puede ser clave a nivel de dotar de equilibrio al centro del campo, que tiene buen pase corto, que tiene buen desplazamiento en largo y que físicamente también es un muy buen jugador, acostumbrado a la brega y acostumbrado a la pelea. Buen fichaje, el futbolista danés del Atlético de Madrid. Y nos metemos ya en el terreno de la ilusión, en el terreno del futbolista que más camisetas ha vendido antes de debutar con el conjunto del Cholo. El 7 a la espalda, el 7 de Griezmann. Ojo lo que va a pesar eso. Se marcha Griezmann, ni más ni menos. Pero Kang In Lee llega procedente del Paris Saint-Germain. Me parece un fichajazo. Lo digo así, me parece un fichaje espectacular, un fichaje que es normal que ilusione a la afición del Atlético de Madrid y creo que es el tipo de perfil por el que el Atlético de Madrid tiene que pelear en el mercado. Un grandísimo jugador, pero que es una segunda espada con respecto a todo lo que tenía en el Paris Saint-Germain, a los Doué, Barcola, Dembélé, todo este tipo de futbolistas, ¿no? Es un gran jugador, creo que ha tenido buenas actuaciones en el Mundial, a pesar de que Corea al final durase poco en el torneo. Jugador que puede jugar por la derecha, que puede partir desde la media punta, que puede ser incluso interior en un 4-3-3, con muy buena visión de juego, con capacidad para ser muy hábil en espacios reducidos y sobre todo para entender muy bien los espacios, para oler el peligro. Un jugador con gol y una zurda que es exquisita, sinceramente. Tiene una calidad espectacular el bueno de Kang In Lee. Yo creo que a priori va a jugar al lado de Julián, si es que Julián se queda. Vamos a ver, ¿no? Creo que seguramente lo que busque el Atlético de Madrid en el mercado será otro futbolista para suplir a Julián si se marcha Julián. Y Sorloth, que parece también un poco abocado a una salida en el próximo mercado, en este mercado, ¿no? La plantilla del Atlético de Madrid creo que está muy bien. Creo que todavía faltan cosas en el mercado, pero una delantera que pueda formar con Juliano en la derecha, arriba con Kang In Lee, Julián y en la izquierda con Lukman, en un 4-4-2 a lo mejor, con Cardoso y Barrios o Hjulman y Barrios, creo que es un muy buen equipo. Y hablamos de un equipo, el Atlético de Madrid, que la temporada pasada estuvo muy cerquita de llegar a la final de la Champions, que tuvo momentos incluso de ser superior al Arsenal para meterse en esa final. Y creo que el objetivo del Atlético de Madrid tiene que ser por lo menos igualar la temporada pasada. Creo que el cantazo espectacular que pega el Atlético de Madrid, y no quiero quitar mérito a la Real Sociedad, pero es perder esa final de Copa del Rey. Creo que el único fracaso que tiene la temporada del Atlético de Madrid, la pasada, es perder esa final de Copa que creo que tenía que haber ganado como objetivo. Que luego la Real, obviamente, tuvo sus armas y mucho mérito, el conjunto de Matarazzo, ¿no? Pero en general creo que eso es lo que se le puede pedir y por supuesto pelear la liga mucho más allá del mes de febrero, ¿no? Creo que también estamos de acuerdo en que la ambición tiene que ser esa. ¿Se le puede pedir a este Atlético de Madrid que sea campeón sí o sí y que pelee la Champions? Creo que no. Creo que hay muchos equipos todavía que están por delante y que tienen mejores plantillas, es así, ¿no? Pero proyecto que con alguna guinda más que va a caer, pinta bien y hay ganas de ver, por supuesto, a este Atlético de Madrid 26-27. Seguimos aquí en Despejados. Un abrazo. Chao, chicos.